Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos. Hermanos, antes de celebrar la Santa Misa, que vamos a aplicar en honor y gloria del Santísimo Sacramento, a intención de José Cabello, vamos a pedirle al Señor perdón de todas nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos llame a la vida eterna.
Concede, Señor, a tu Iglesia el don de la paz y la unidad, significado en las ofrendas sacramentales que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la ejecución del Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque esta es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar hoy en el mundial de la manifestación de tu Hijo, que hacemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, y todos los pastores que cuidan del pueblo de la perfección por la caridad. Recuerda las intenciones de vida de ellos, los que tocamos la misa del Santísimo. Acuérdate también de todos nuestros hermanos y familiares que tenían la esperanza de la resurrección y de todo lo que aguarde tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles que mantuvieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos siempre de los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos en libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Como hermanos, daos la paz.
El amor es comprensivo, el amor es servicial.
Padre, en nuestra vida mortal, nos llene del gozo eterno de tu divinidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. A las 6 de la tarde tendremos en esta iglesia el aniversario por eterno descanso de Josefa Pardo Patiño. Como les decía ya en la homilía, pueden aprovechar y debemos aprovechar para recibir el sacramento de la confesión de la penitencia, para luego poder comulgar y así poder ganar la indulgencia plenaria que le falta conceder solo con estar presentes, aunque sea en nuestras mismas casas, oyendo por radio o viendo por televisión los actos que se desarrollarán en el contexto. De manera, la misa de Antonio. A ver, ¿a quién encontré el matrimonio por mando de Dios en la Santa Madre Iglesia de una parte de Antonio Jesús Fernández Ramos, hijos de Antonio? Idanos corporis sanguinis tui sacra misteria venerari, tu redentionis tue frutti nobis suscita essentiam, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Hermanos, antes de celebrar esta Santa Misa, que vamos a aplicar en honor y gloria de nuestra Madre, la Santísima Virgen de los Dolores, vamos a pedirle al Señor perdón de todas nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Omnipotente y misericordioso, aparte de nosotros todos los males, para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Por lo demás, hermanos, trabajad por nosotros, para que la palabra de Dios siga el avance glorioso que comenzó entre vosotros, y para que nos libre de los hombres perversos y malvados, porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del mal.
Por el Señor estamos seguros de que ya cumplís y estáis cumpliendo todo lo que os hemos enseñado. Que el Señor dirija vuestro corazón para que améis a Dios y esperéis en Cristo Jesús. Es palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indicó en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos estamos vivos. Palabra de Dios. Entonces suplicantes al Padre Todopoderoso y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Para que el Señor otorgue la firmeza de la fe, la alegría de la esperanza, el fervor de la caridad y el gozo de la unidad a la Santa Iglesia extendida por todo el mundo, roguemos al Señor. Para que se digne acrecentar entre las naciones sentimientos de solidaridad e inspire a los gobernantes deseos de trabajar por la paz y el progreso por los pobres, roguemos al Señor. Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas sientan la protección de María, en especial bajo el título de la Dolorosa, y se vean libres de sus angustias, roguemos al Señor. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo y dígnate acceder a nuestras peticiones, pues las ponemos bajo la protección de la Madre de tu unigénito, nuestro Señor Jesucristo,
que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, por la tierra de todo hombre, que será para nosotros pan y vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que Jesús de toda la tierra lo presentamos, que será para nosotros de vida, de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que al celebrar la pasión de tu Hijo en este sacramento, gocemos de sus frutos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias por la oración, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él,
nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo II, con nuestro obispo Antonio María y su auxiliar Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda las intenciones de los feligreses de esta parroquia, por los que aplicamos esta misa a Nuestra Señora de los Dolores. Acuérdate también de todos nuestros hermanos, familiares que durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Como hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para salvarme.
alimentados con esta Eucaristía, y hacemos presente, Señor, nuestra acción de gracias, implorando de tu misericordia que el Espíritu Santo mantenga siempre vivo el amor a la verdad, en quienes han recibido la fuerza de lo alto. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, a continuación, tendremos la procesión con la Santísima Virgen de los Dolores y San Martín. Nuevamente quiero agradecerles de todo corazón la ayuda que han dado para poder celebrar estas fiestas. La señora María está muy contenta por los donativos que le han dado, y además que sabemos que ella los emplea también, y por la ayuda también muy generosa para poder tener la iglesia tan bonita y tan bien como está. Muchas gracias. Ahora están, por favor, los hombres ya cogen los santos y vamos a asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Que terminemos felices las fiestas y que aprovechen.